dar el salto a algo puede dar miedo, pero siempre puedes construir colchoncitos debajo para que ese salto sea más suave y no te quedes estancado en algo que te levantas. Si te estás levantando todos los días y no eres feliz, sí busca un cambio. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Nos ayudas mucho si te suscribís a la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Estabas escuchando a Hele Jepson. Ella es española viviendo en México con padres nórdicos. Estudió en Suecia, Francia, Chile y Estados Unidos. Trabajó para organismos internacionales en sectores relacionados al liderazgo de la mujer, infancia y juventud. Hele cofundó Scape. Es una app de masajes faciales a domicilio líder en México. Ellos están trabajando en 23 ciudades del país con 800 terapeutas y están en plena expansión en Latinoamérica. Todas las semanas comparto el detrás de escena y mis ideas que escribo en el correo semanal. Lo puedes buscar en tienequehaberalgomás.com/correo y te llega todos los jueves. Ahora sí, vamos con Hele. Hola Hele, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Ay, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá. Genial. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué es para vos el éxito? Pues la verdad es bastante simple, ¿no? El éxito es hacer algo que provoque felicidad a los demás y hacer algo que te provoque felicidad a ti misma, ¿no? Para mí eso sería la definición de éxito. Me gusta. Siento igual que vos sos como muy optimista en general. Noto como... Sí. ¿No? Sí, totalmente. Yo creo que es mi personalidad desde siempre. Creo que es una faceta, el siempre encontrarle las cosas buenas a las cosas. Todo siempre es buscarle el ángulo. Claro. ¿Cuánto de eso es cultural? Pues buena pregunta. Sabes que yo al final soy como una mezcla de culturas, porque pues en mi casa, digamos, y parte de toda la educación escolar es una educación nórdica y mi parte cultural muy nórdica, pero yo crecí toda la infancia en España. Entonces, pues creo que ha sido como un mix, porque eh, depende a quién preguntes por métricas de estas, ¿no?, que tienen las estadísticas de los países más felices del mundo y cosas así, siempre salen mis países, Noruega y Suecia siempre salen ahí en el top 10. Pero realmente países como España o México, donde ya llevo 12 años, yo muchas veces siento que son países más felices. Entonces, sí, no sé si culturalmente ahí he ido agarrando como lo mejor de cada parte. Está espectacular. Explícame por qué en Suecia comen las albóndigas con mermelada. Qué buena Porque no lo pregunta. entiendo. No, ¿sabes? Lo peor de todo es que yo tampoco lo entiendo. A mí, mira, y si me oye alguien en Suecia no le va a gustar nada, pero a mí me encantan las albóndigas y ¿no?, el puré de patatas o la papa hervida, que normalmente es más clásica. Pero después le ponen, pues sí, esta parte como de la mermelada del fruto rojo, y a mí nunca ha confluido, yo nunca lo como, como así. Entonces, Suena un no sé montón, si... suena un montón. Sí. Pero lo voy a ver, Hele, lo voy a investigar. por favor avísame después, mandame un email. Hele, vos tuviste una carrera profesional muy ecléctica y escuchando una entrevista de Daniel Ek, el fundador de Spotify, en un momento recuerdo que él dijo algo así como, en los países nórdicos, como tenemos un montón de cosas básicas garantizadas, salud, educación, esto siempre está en el ranking de la felicidad, no sé qué, le permite a la gente poder estudiar cosas como más lo que en Latinoamérica sería más de hobby, o tienen muchas más personas que terminan siendo artistas dedicándose a música, danza, actuación, Sí. porque está eso garantizado. ¿Cuánto crees que se relaciona todos tus cambios de carrera con esta idiosincrasia cultural?
No, totalmente, 100%. Yo creo que nos educan de una manera donde tú sabes desde pequeño que tu camino de alguna manera hacia adelante cuando te haces, digamos, grande, ¿no? La parte donde eliges qué vas a estudiar y qué vas a trabajar. Tienes total libertad y, ¿sabes? Son varias cosas, porque uno, no solo lo básico que tienes garantizado, que creo que él tiene razón. Al final es una sociedad donde tú sabes que nunca te va a faltar de nada porque el gobierno de alguna manera, toda la parte de, ¿no?, salud está cubierta, o sea, tienes todas las garantías básicas de lo necesario garantizado. Pero creo que también es desde pequeño tú sabes que te financian tu educación. Entonces, cuando tú llegas a los... Digo, ahora estoy un poco desactualizada porque obviamente hace unos años que yo pasé ese filtro, entonces puede que diga cosas que hoy no sean del todo así, pero yo creo que sigue siendo muy similar. El gobierno te paga por estudiar. ¿Y qué significa eso? Que al final tú, cuando tienes 18 años, no hay universidades privadas. Y entonces tú eliges o una carrera tradicional o una técnica. ¿Sabes? Alguien que quiera ser, no sé, músico o electricista o, ¿no?, cosas más técnicas, el gobierno te paga la carrera, pero también te da como un sueldo, por decirlo así, mensual, que te permite a ti elegir lo que tú quieras estudiar y no depende de la economía familiar. Entonces, nunca tienes la presión, ya sabes que es muy común, yo creo, ¿no? La Sí. presión de los padres y del entorno social de lo que deberías estudiar. Aquí realmente tienes libertad para elegir, y creo que sí, eso hace que te vuelvas más abierto a descubrir cosas y a no tener esta sensación de, ¿no?, que hay solo un camino, sino que puedes ir Ujú. como probando y tienes, pues sí, yo creo que esa libertad te da justo Claro. esa parte de no sentir que todo es ¿no?, por una vía, sino que puedes también cambiar de camino si te equivocaste, cosas así. Claro. Más allá del sistema, ¿no? De los beneficios, de que funcione, hay algo que no me deja asombrar, que es como... hay muchas veces que en Latinoamérica tenemos como esta sensación de escasez, que venimos como... Nuestra forma de pensar es así. Entonces, me parece increíble que puedas partir desde como tan temprana edad con esta forma de pensar. Más allá de la educación, si te la financian o no, pero parece que les da como una agilidad mental que en muchos países creo que venimos de atrás, que después hay que hacer un trabajo de adulto muy grande para desarmar eso. ¿Vos lo viste esto en México? Sí, a ver, yo creo que, mira, hay muchas diferencias al final desde cómo la gente ¿no? Desde de la filosofía de cómo piensas desde chiquito y cómo eso influencia el proceso de adulto y que sí es más difícil rehacer pensamientos de grande que ¿sabes? Si tienes una estructura, pues mira, pasa mucho con el tema de género, ¿no? Que yo siento que hay mucha gente que lucha hoy en día de adulto por tener una mejor visión de género, porque vienen de una cultura de educación muy machista y para mí al final el haber sido educada en una cultura donde el tema de género no es tema, que siempre digo que la lucha es que no sea tema, ¿no? Y Sí, como sí. si tienes esa cadena de valores desde que eres pequeño, pues es mucho más fácil, obviamente, que intentar cambiar una manera de pensar, una estructura mental de adulto. Pero, Ujú. a ver, todo se puede, pero sí es verdad que pues, es cierta ventaja tenerlo desde que eres pequeño en tu sistema, digamos. Claro, porque te lleva tiempo darte cuenta que es un problema y después mucho más tiempo desarmarlo. Ese es Sí, el tema, que no sabemos lo que no sabemos. Contame esto de ser está buena mujer. esa. Está buena, está buena. Voy a ir de atrás para adelante porque acá no va a haber orden cronológico. Acaban de levantar una ronda de inversión con Scape, tu proyecto actual. Quiero saber en qué notaste si hubo desventaja en ser mujer levantando capital. Pues la verdad, bastantes. La verdad, sí creo que la barra está más alta,
si eres mujer, lo que de alguna manera, de la manera que te piden resultados, ¿no? Yo creo que es la primera vez en mi vida que realmente siento que el ser mujer es una desventaja. Yo había visto antes de empezar con el proceso de levantamiento, yo había visto las estadísticas, que digo, al final del día, pues aunque no te las quieres creer, pues al final tienen fondo, ¿no? Y creo que en América Latina varía un poquito el porcentaje, depende de qué estudio leas, pero alrededor de entre el 2.9 al 3.2% del capital levantado en la región lo levanta una fundadora mujer. Entonces, yo siempre digo que los números no mienten, ¿no? Y tendrá sus razones, o sea, seguro hay cosas que no tengan que ver con género, pero ahí claramente hay un indicador que hay que cambiar. Y sí, me llegó a pasar de repente, yo lideré siempre el proceso de levantamiento capital porque así lo decidimos, ¿no? Con mi socio y yo. Em, y yo soy la directora de la empresa, entonces obviamente, ¿no? Como las dos factores combinados, pues hacía sentido que la que levantaba capital era yo. Pero a veces sí fuimos a alguna reunión juntos, ¿no? Y mi socio es Pepe, un hombre, y muchas veces me pasaba, ¿no? Estar sentada de frente y nos hacían la pregunta y se la hacían a él. Y claro, y él, de alguna manera, pues naturalmente me dirigía la mirada y me decía, pues contesta tú, ¿no? Yo contestaba y volvía al círculo de las preguntas y le volvían a preguntar a él. Yo decía, a ver, ¿no se dan cuenta que la que contesta soy yo? Diríjanme la pregunta a mí. Son cosas simples, pero sí te vas dando cuenta de las señales. Y sí, creo que necesitamos, pues, de alguna manera romper. También una cosa que me di cuenta y que creo que también es un factor que en la mesa, o sea, en la contraparte, no me tocó prácticamente hacer, ¿no? Pues haces un montón de presentaciones de lo que se llama el pitch para poder cerrar con ciertos fondos. Y ¿no? El porcentaje de mujeres al otro lado de la mesa era bajísimo. Entonces también creo que falta mucha presencia al otro lado, ¿no? En la parte de los fondos de inversión, que haya más participación. Entonces, de alguna manera, probablemente sean las dos cosas. Pero sí fue un reto. Yo diría que ¿Y por qué crees que les exigen más a las mujeres que a los hombres? pues mira, la verdad es que de repente te hacían preguntas así de, ¿y tú eres mamá? Sí. O sea, y no como diciendo, vas a poder, pues, bueno, como no te lo preguntan directamente, pero entre líneas te lo están preguntando. Creo que son preguntas que a un hombre pues no le harían o no estarían pensando en esa línea. Em, y claramente sí es un factor que creo que hace que te exijan más y que te pidan más resultados. Y después creo que hay algo, bueno, no sé en el caso de todas las mujeres, desde luego en mi caso, yo oí a veces algunos hombres, ¿no? Porque al final cuando estás en este proceso, pues intentas escuchar, meterte a foros y escuchar para aprender de los demás. Y yo a veces escuchaba a los hombres presentando, ¿sabes? Con una seguridad en algo que prácticamente era un PowerPoint sí, todavía, ¿no? Y a veces me escuchaba a mí misma presentando, digo, pues sí, creo que, ¿sabes? Explicando las cosas tal cual eran, sin mucho bluff ni mucho... Y a lo mejor ahí también, desde luego desde mi propio ángulo es algo que si volvería a hacer el proceso, creo que en eso mejoraría esa parte de, ¿no? De seguridad en lo que dices y de, ¿no? Yo he escuchado algunos de, no, pues vamos a hacer, o sea, esa parte creo que a veces nos falta, somos más aterrizadas y a lo mejor falta esa parte de crear historia más hacia adelante con más... 100%, estoy llorando internamente por todas esas situaciones en las que yo también estuve ahí y decís como no puede ser, dale, deja de mentir con esa presentación. Sí. Eso, pero
Voy a guardar mi enojo para otro momento. Pero bueno, ¿sabes qué? Después lo he pensado mucho porque después, igual en las mismas estadísticas, las estadísticas muestran que los resultados o sea, a largo plazo de inversiones que han invertido en empresas lideradas por mujeres, los resultados son mejores a largo plazo. Y yo creo que también viene de que a lo mejor, ¿no?, uno presenta lo que es real eh, y las expectativas realistas, entonces pues probablemente los resultados puedan llegar a ser mejores. Y tiene todo el sentido. Me acuerdo cuando leí el libro de... sin estar sesgada, pero cuando leí el libro de Melinda Gates, me acuerdo que había una parte que decía como cuando habían hecho como estudios en África, ¿viste? Bueno, África es muy genérico lo que estoy Sí, diciendo, claro. pero cuando iban con la fundación y analizaban cómo gestionaban el dinero, madres de familia versus padres de familia, era muchísimo más eficiente las madres porque consideraban, ¿viste? Tenían como una visión mucho más eh, abierta y considerada de los demás, que lo hacían mucho más eficiente Sí. que los hombres. Así que no me asombra. Sí, sí, Te total. creo. Sí. No, nosotros lo hemos vivido, ¿sabes? Con las terapeutas, que el 92% del equipo de las terapeutas son mujeres. Y tenemos un programa de financiamiento ¿no?, para que puedan estudiar y para que puedan comprar materiales, etc. Y la tasa de retorno del financiamiento es casi el 100%. Entonces yo creo que también esta parte ¿no?, de que los números te demuestran los resultados. Bien. Vos estuviste en logística durante 10 años. Sí. Se ríe. No, no te rías, es una pregunta seria. Quiero saber, es una industria liderada por hombres. ¿Qué desafíos tuviste siendo directora mujer y además extranjera? Uf, no, podría escribir un libro, yo creo, de esa etapa. Pero mira, la verdad es que fueron muchos porque en la primera parte, o sea, digamos, en la primera empresa en la que estuve de logística, era un tipo de logística, además, lo que se llama, ¿no?, logística para proyectos especiales, que es logística de carga sobredimensionada. Esto es muy técnico, pero para que se entienda es, por ejemplo, si se construye una planta solar o si se construye un parque eólico. O sea, eso es toda esta parte de movimientos con maquinarias grandes, ¿no? Y es un mundo de mucho ingeniero industrial. Y sí, ahí pues había retos enormes. Yo muchas veces, ¿no?, pues igual tenía una persona que trabajaba conmigo que era, digamos, como el ingeniero técnico de la maquinaria, de las grúas. Y muchas veces íbamos a las negociaciones, pero en la negociación de precio, al final, pues las negociaciones las hacía yo y él me venía a apoyar un poco desde el ángulo de si tenían preguntas técnicas de, ¿no?, el ángulo de la grúa para el levantamiento de la trave, etcétera, ¿no? Y igual, me pasaba lo mismo. Se dirigían todo el rato hacia él y como que toma notas, ¿no? Como su asistente y yo, ¿no? No, tienes que negociar el precio conmigo. Pero sí, es una industria, yo creo que sí, históricamente con más presencia de hombres. Pero pues, te vas ganando tus espacios. La verdad es que yo creo que sí a ratos podía llegar a ser complicada esa primera toma de contacto. Pero después la verdad es que sí, siempre sentí que no, cuando uno como de alguna manera daba buenos resultados, la gente te tomaba en consideración y ya no sentía que te veían como ni mujer ni hombre, sino más como profesional. Pero sí, es una industria muy, muy técnica. Ok. Gele, viste que hay gente que de chico quiere ser astronauta, otros quieren ser futbolistas, otros quieren ser bailarinas, pero vos querías trabajar en UNICEF con Sí, infancias. sí. Quiero saber esto de expectativa versus realidad. Cuando vos llegas al Banco Mundial a trabajar en un proyecto de infancias, ¿por qué las cosas no se dieron como vos te las imaginabas? Pues mira, la verdad es que desde chiquitita
pues fue casualidad, ¿no? Empecé a hacer un voluntariado con UNICEF. Pues yo creo que la verdad es que he intentado pensar hacia atrás dónde empezó y no me acuerdo muy bien, pero desde pequeña tenía como pues era como mi meta y fui trabajando hacia eso y, por ejemplo, hice mi tesis de trabajo infantil, o sea, estudié un MBA y me acabaron aceptando una tesis sobre trabajo infantil. Que la hice en Chile y trabajando en campo, o sea, la verdad es que a mí siempre me gustó trabajar con personas y el tema de la infancia era como mi pasión. Y una vez que ya entré al BID y después al Banco Mundial, la verdad es que pues el trabajo que yo me había imaginado, que era pues hacer algo con impacto, que realmente tuviera, pero que pudieras ver el impacto, ¿no? Porque yo creo que hay distintos tipos de personas, pero para mí la parte de cuando hice la tesis, que sí estuve, digamos, en terreno en Chile con los niños y viendo como algo que tú hacías, aunque fuera chiquito, pues de alguna manera podía llegar a tener un impacto para las personas y te lo podían contar y podías como vivirlo en presente, era muy gratificante. Pero una vez ahí sentada en mi oficina, me acuerdo, sentada en la oficina del Banco Mundial, enfrente tenía una señora adorable, pero que se llamaba, bueno, sin nombres mejor, pero tenía una compañera de trabajo lindísima, que tendría como unos 55 años, y me acuerdo que tenía un cuadrito donde yo veía cada día que ella llegaba como que tachaba, ¿no? Como calendario. Y un día le pregunté, oye, ¿sabes por qué todos los días tachas tu calendario como hacia, ¿sabes? Son tus vacaciones, o sea, ¿sabes? Como hacia qué cuentas, ¿no? No, es mi calendario hacia mi jubilación. Y yo decía, ay no, dice, no, porque no, esto siempre ha sido como mi cárcel de oro. Dije, pues sí, es que al final muchas veces pues, tienes esta emoción de que vas a hacer algo que te lo imaginas joven de una cierta manera y después entras a la realidad de tu día a día. Y llegó un momento donde me despertaba para ir a mi trabajo y no era feliz. O sea, es que muchas veces es tan simple como eso, ¿no? No sentía felicidad. Y justo a la misma vez estaba empezando este proyecto de aperturar, pues por una historia muy larga, pero aperturar la cadena de spas. Y era algo como que empezó como algo temporal. Pero me despertaba en la mañana cuando tenía que ir a ese trabajo los sábados y me despertaba con una energía y una emoción. Digo, no, pues aquí hay algo que no está bien, ¿no? O sea, al final pues tu vida es una y no puedes pasarte un porcentaje grande de esa vida en algo que no te produce satisfacción. Entonces, Claro. ahí fue cuando como que la realidad chocó con sí, como con la expectativa y ahí fue cuando decidí salirme. Este concepto de jaula de oro me encanta porque nos armamos nuestras propias trampas. Es increíble y es muy difícil salir de ahí. ¿Cómo hiciste vos para renunciar al Banco Mundial en un lugar tan privilegiado, en Washington, en la capital del poder universal? Sí, mira, lo pienso hacia atrás ahora y creo que fue de los momentos probablemente de más valor o sea, por mi parte personal, porque pues, obviamente yo era muy joven, acababa de terminar una maestría pues en Washington, donde pues, el entorno en general es gente interesada en trabajar en política o en algo vinculado con los organismos internacionales. Y tan joven lograr un puesto en el Banco Mundial, pues sí, la verdad fue como que un logro, ¿no? Y pues además joven, pues pagan, digamos, desde el ángulo de alguien que empieza joven, pues son sueldos buenos, estructuras muy seguras. Eh, pero pues la verdad es que yo creo que también, a lo mejor mucho por lo que tú decías al principio de la parte cultural, de que desde pequeña te forman como con una mentalidad de que tienes que hacer algo que se te dé bien y para que se te dé bien tiene que ser algo que te guste, porque nunca vas a hacer bien algo que no te... Siento que es casi imposible, digo, no sé, a lo mejor hay alguien que sí lo sepa hacer, pero hacer algo realmente destacable, si no te gusta y te da felicidad, siento que va a ser muy difícil. Y sí, me tomó un rato la decisión, o sea, yo creo que estuve
por lo menos 6 meses debatiendo internamente el hecho de dejarlo. Pero al final yo creo que fue mi mamá en ese momento que dijo, ¿no? O sea, pues bueno, no pasa nada, o sea, ¿no? Bien. Si encontraste algo que te gusta más y que te sientes más feliz, probablemente a la larga vaya a ser más exitoso. Y sí, efectivamente, yo creo que así fue. Bien. Pero ¿cómo lo pensaste? Porque dejar un puesto bien pago por un proyecto de spas Sí, que probablemente que no te haga además, un sueldo, que además no me pagaba, sí, exacto. que no te pagaban. Pues mira, la verdad, mira, la historia real, que es la verdadera, es que La verdadera, por favor. como a veces las cosas. Mira, la suerte que yo tuve en ese momento parece de locos, pero son casualidades de la vida, ¿no? Pues obviamente también pues necesitas un ingreso, pero yo justo vivía en Georgetown y pues porque había estudiado en la universidad, etcétera, y vivía en una casa compartida con mi hermana y con más estudiantes. Y en la calle donde vivíamos había una casa muy bonita de una señora que se llama Susie, que tenía un perro que se llama Rocky. Y ella no tenía hijos. Nada yankee estos No, nombres, no, como le estás no contando sé. hasta acá. Nada estereotipo. Nadie y ellos no habían tenido hijos, era una pareja mayor y Rocky era así su hijo, ¿no? Entonces un día a mí me preguntó, oye, nos vamos a ir de viaje y la persona que normalmente nos cuida a Rocky, ¿no? Ya no está en Washington. ¿Tú nos ayudarías? Y yo dije, sí, claro, o sea, ¿no? Pero sin pensar en nada más de que te voy a ayudar y cuido a Rocky. Entonces me dijo, no, pero pues ven a una entrevista. Y yo dije, ¿a una entrevista? Ok, ahí voy a la entrevista. Y entonces, no es mentira, te juro, cada palabra es verdad. Y me decía, a ver, no, Rocky come solamente el interior de la lechuga, estas como cultivadas, ¿sabes? Entonces, come eso, entonces nosotros, ¿no? Para que veas si tú se lo puedes preparar bien. Ah, pues sí. Rocky le gusta ver este programa a las 3 de la tarde y le gusta que lo sientes aquí. Y así, ¿no? Y en toda la casa estaba llena de, pues, una familia multimillonaria americana. Toda la casa estaba llena como de escaleritas para que Rocky pudiera subir a todos lados a las... Bueno, no, de verdad, personas lindísimas, pero sí. Y entonces me contrataron para cuidar a Rocky. Y ganaba un dineral. Y ellos viajaban muchísimo, entonces me tocaba etapas muy largas donde ganaba mucho más paseando a Rocky que trabajando en el Banco Mundial. No, me encanta. Y entonces, la verdad es que sí tuve como la suerte de alguna manera que teniendo ese trabajo, pues me podía permitir el lujo de que financieramente eso me iba a mantener y poder pues meterme al mundo de startup. Entonces, sí, Perfecto. creo que a veces la vida te lleva a los lugares. O sea que Rocky es el inversor principal de lo que hoy es Scape. ¿Dónde está Rocky en el directorio de esta nueva compañía? Esto ya hace muchos años, pienso que esto hace Ay, no. 18. Sí, Rocky, cuando yo empecé a cuidarlo era bastante mayor. Ya. Rocky hace ya varios años que ya no está con nosotros. Pero... Bueno, te está guiando desde el cielo, me parece. Sí. Te está cuidando el ángel guardián. No, pero me gusta esto de pensarlo como tener otro tipo de ingreso mientras vos construís tu proyecto. Sí. O sea, eso me parece re importante contarlo. Sí, sí. Es lo mismo que hice con Scape. Trabajé en logística mientras que empecé a construir, ¿no? En la noche, en los fines de semana. Sí, yo creo que muchos emprendedores eso es un aprendizaje importante, que no necesariamente tiene que ser, ¿sabes?, blanco-negro. Muchas veces tienes que buscarle las vueltas de lo que tú tengas posibilidades de hacer. Y sí, ese puzzle, bien. Hacerlo bien. Claro. 100%. ¿Por qué al principio no te gustaba la industria de los spas? Pues me parecía muy superficial, ¿no? O sea, la verdad es que yo sí venía de, si lo piensas como desde mi ángulo de intereses, o sea, uno pues estaba muy, muy metido en el tema de desarrollo,
¿no? Temas pues de fondo, la verdad, ¿no? De trabajar en temas que yo consideraba pues, mucho más fondo. Desde chiquita fui alguien más, no muy interesada en el mundo ni de la belleza ni de la moda, ¿no? Porque hay intereses diversos. Yo siempre cuento que yo me pinté las uñas por primera vez a los 26 años. Creo que eso define mucho el scope de interés. Aunque el otro día justo alguien me preguntó, ¿quién fue? Bueno, una amiga me preguntó, oye, ¿cuándo fue la primera vez que te diste tú un masaje? Y dije, es curioso porque nunca lo había pensado, pero yo desde chiquita el tema de los masajes sí me fascinaba, o sea, no desde el ángulo de spas, pero yo desde chiquitita ponía a todos mis amigos a hacer cadena de masajes, o sea, pero desde chiquitita. Así que te sentabas en fila y entonces tú dabas masaje al de delante y a ti te daba el de detrás y hacías como una cadenita para adelante. A mí el tema del masaje, siempre hacía intercambios, ¿no? Desde chiquita. Oye, dame masaje en el brazo y yo... Pero así el mundo del spa me parecía muy superficial, como que no le veía... Y después, cuando me fui metiendo, ya le empecé a ver todos los ángulos que le encontré un área, ¿no? El tema de wellness y bienestar me pareció fascinante, del impacto que puede llegar a tener y lo bonito que es esa industria. Sí, como que... ¿Impacto cómo? Pues mira, hoy, pues obviamente siento que ya logré mi meta, que es tener impacto hacia los dos lados, no solo impacto hacia el cliente, sino impacto muy fuerte hacia la parte de terapeutas, ¿no? Que creo que es cuando yo por fin ya he encontrado como mi felicidad total, que es trabajar en algo que me gusta mucho, pero que además tiene una parte de impacto social muy importante. Que eso, mientras que lo trabajé en Estados Unidos, no era tanto esa parte, era más impacto hacia, ¿no? Lo que consigues de llevar bienestar a la vida de las personas, el impacto que puede tener en la vida de las personas y que es un sector con mucha más profundidad de lo que la gente asume. Creo que después de COVID mucha gente sí se ha dado cuenta de la importancia de incluir como una parte de bienestar como preventivo de la salud mental, ¿no? Tiene muchas áreas como que te pueden aportar mucho y volverte una persona más feliz. Entonces, sí, siento que el sector de wellness a mí me llamó mucho la atención por eso. Que es algo que, y además lo puedes ver físicamente, ¿no? Alguien que a lo mejor sufre de depresión y que entra a tomar, ¿no? masajes y cómo poco a poco ves la transformación de esa persona en un efecto real. Y eso, sí, creo que se ve como una industria muy superficial, pero tiene mucho más profundidad. Bien. Me gusta esta historia porque hay un par de cosas que no son obvias. Contame cómo pasaste de tener durante años y gestionar spas físicos a incluirle tecnología. Sí, pues mira, pues al final yo tuve spas físicos en Estados Unidos y en México casi durante 14, 15 años, o sea que sí fueron muchos años de gestionar, ¿no? la industria. Hay un problema generalizado en la industria del spa, que no solo lo que yo viví, sino que creo que bastante generalizado en la industria a nivel global, que es, uno, hay muy poco tech, en general es una industria que no se ha modernizado mucho, y dos, es muy difícil rentabilizar una operación de spa. Y la razón de atrás es que tú tienes una estructura de costes fijos, ¿no? Como si, muchas veces lo igualo es, imagínate tener una estructura de costes como si fueras un restaurante, ¿no? O sea, lo que pasa es que solo te reservan los fines de semana y muy poquitas horas durante la semana. Entonces tienes muchos espacios sin tráfico. Pero yo detectaba que había mucha demanda entre semanas, solo que la gente no tenía ese espacio para ir físicamente a un bloque de 3 horas y media, ¿no? Al final es más o menos, depende de la ciudad, pero más o menos entre 3 horas y media, 4 horas es lo que tú como persona necesitas para ir a poder tomar esa hora de facial o masaje. Y
Entonces, siempre fue un problema que yo estaba intentando solucionar, porque al final, como dueña de negocio, pues, ¿no? Le buscabas las maneras de cómo puedo rellenar esos huecos, cómo puedo hacer, ¿no? Para que la gente sí logre venir. Y al final un día pensé, pues no, es que la solución no está en que vengan, la solución es que yo de alguna manera pueda trasladar a mi equipo a domicilio, porque la gente claramente sí lo quiere, porque no paraban de agendarme y cancelarme. Agendaban, cancelaban, ¿no? Entonces tú sabías que ahí hay mucha demanda. Y mi socio, Pepe, justo estaba en un proceso de que quería desarrollar una aplicación para servicios. Él es arquitecto, entonces él estaba viendo un tema de desarrollar algún tipo de negocio alrededor de, ¿no? Como gente que viniera a arreglarte las lámparas a domicilio, como un servicio a domicilio, pero de fixers. Y platicando con él, y lo estaba escuchando un día que fuimos a comer, ¿no? Yo decía, no, pero es que mi industria es mucho más interesante. Y la verdad, yo he estado dándole muchas vueltas a cómo, ¿no? Hacerlo más eficiente, cómo llegar a las personas, porque sí veo que es un servicio que realmente necesitan. Esto fue antes de pandemia, justo el año antes de pandemia. Y empezamos a darle vueltas a la parte tech, si se podría como, ¿no? Pues adaptar esta parte tech, y se me pareció genial, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas ahí. Y fue como nació la idea, ¿no? De juntar un poco, pues, la idea que él traía de desarrollar una aplicación y la idea que yo traía de, ¿no? De trasladar los servicios a domicilio, pero desde un ángulo de calidad, ¿no? De poder usar la tecnología para... Entonces ahí fue como se cuajó la idea. Y lo que me encantó es los distintos como unidades de negocio que tienen, porque esto sí que no es obvio. Y me parece increíble lo que armaron. O sea, pasar de spas físicos a hacer una aplicación a cuáles son ahora todas las unidades que tienen. Ay, sí, ya. Si me oyen, espero que ningún fondo de inversión oiga, porque no les gusta cuando diversificas tanto. Pero sí, ahora pues tenemos, digamos, lo que es la aplicación de masajes y faciales a domicilio. Después tenemos una escuela digital para terapeutas y cosmetólogas, para que puedan, ¿no? Como que la gente no solo en las ciudades grandes pueda acceder al tema de educación, sino que se vuelva algo más accesible universalmente para las personas en distintas zonas. Tenemos una división que se llama Escape at Work, que es todo el universo de, ¿no? de bienestar corporativo. Entonces, ahí, y también eso nació más por, empecé a trabajar con una terapeuta con discapacidad visual y empezamos a armar un equipo de terapeutas con ella, de su equipo de terapeutas con discapacidad visual, y yo necesitaba algo donde pudieran integrarse a Escape de manera más fácil, por decirlo así. Entonces, Escape at Work, de empezar a trabajar todo el tema de masajes en silla, en oficinas, pues era una manera como de facilitar ese ingreso. Entonces, nació esa división. Pues tenemos otra que se llama Escape Hotels, que es una de las que más está creciendo hoy, que somos como el proveedor de spa externo de la industria hotelera. Entonces, ese es un modelo de negocio que a mí me gusta mucho. Tenemos un comercio electrónico como de multimarca de productos que nació por necesidad en la pandemia, que fue nuestra herramienta para sobrevivir ese año que no podíamos como trabajar en nuestro negocio principal. Y ahora lanzamos una marca propia de productos que ha sido toda una... Sí, que acabamos de lanzar una marca propia de productos como para el bienestar y para tu casa, para integrar tema de bienestar para uno mismo, pero también para tu casa, que viene de todo este tema nórdico mío, mi obsesión con el tema de crear espacios de lo que nosotros llamamos hygge, que significa apapacho en México y no sé cómo se diría en Argentina, pero me tienes que decir cómo se llama ya. Y
ya, yo creo, esas son las distintas divisiones de skate. Buenísimo, buenísimo. Me parece, no sé, súper inteligente como las cosas que hicieron. Gele, última pregunta. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? Momento de micrófono libre para palabras finales. Un último mensaje a la audiencia, algo que ya hayamos dicho o no, pero lo que salga. Yo creo que un mensaje sería eso, que, ¿sabes? Sigue un poco tu pasión y tu felicidad, ¿no? A veces dar el salto a algo puede dar miedo, pero siempre puedes construir colchoncitos debajo para que ese salto sea más suave y no te quedes estancado en algo que te levantas. Si te estás levantando todos los días y no eres feliz, sí busca un cambio. Creo que eso siempre se lo recomendaría a todo el mundo. Bien, espectacular. Gracias, Gele, por venir y compartir tu historia y todo esto. Ay, no, gracias a ti, me encantó estar platicando. Me hiciste pensar un montón. Que y no eso pasa que te agarré, vamos, eso que te agarré a las 7 de la mañana hora en México, esto es un milagro, no sé ni cómo hiciste, así que doble mérito, gracias. No, qué linda, mil gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenviáselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.